Muy buenas tardes. Vamos a iniciar en este jueves con la segunda carta a Timoteo. Ya hemos comentado que Timoteo fue uno de los colaboradores más fieles y cercanos de Pablo y que aparece su nombre mencionado 24 veces en las cartas de Pablo. Unos ejemplos son Romanos 16:21, 2 Corintios 1:1, Filipenses 1:1. Sabemos que era de Listra y su conversión a la fe cristiana probablemente fue durante el primer viaje misionero de Pablo, que está expresado en Hechos 14, del 19 al 20. Fue criado bajo la enseñanza de la palabra de Dios a través de su madre y de su abuela, y después en los viajes de Pablo se unió a él durante su segundo viaje. Así lo expresa Hechos 13:5. Se puede decir que fue escogido en lugar de Juan Marcos, que regresó a su comunidad después de haber estado con Pablo. También sufrió el encarcelamiento en Hechos 13:23 y fue cabeza de la comunidad de Éfeso. ¿Cuál fue el motivo que le llevó a Pablo a escribir esta segunda carta a Timoteo? La situación de la iglesia cristiana primitiva cambió durante el primer siglo después de Cristo. Al final, los líderes de la iglesia estaban en peligro de ser apresados o castigados por las autoridades romanas. Dentro de la iglesia, muchas personas inventaban nuevas ideas que no encajaban con el mensaje original de la buena nueva de la muerte y resurrección de Cristo. El autor le dice a Timoteo que sea un buen soldado de Jesucristo y aprenda a soportar el sufrimiento. En el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Algunos dicen ser seguidores del Señor, pero ya están atrapados por el diablo, por lo que el escritor advierte a Timoteo huir de esas tentaciones que a menudo capturan a los jóvenes. Capítulo 2, versículo del 20 al 26 y capítulo 3, versículos del 1 al 9. Le pide seguir predicando el mensaje de Dios, aunque esto sea algo impopular, y ser paciente con las personas encomendadas a su cuidado. Capítulo 4, versículos del 3 al 5. ¿Cómo se fue formando esta segunda carta a Timoteo? La carta presenta a Pablo como alguien que está en la cárcel mientras escribe a Timoteo, en capítulo 1, versículo 8 y versículos 16 y 17, y que espera morir pronto, capítulo 4, versículos 16. Y Timoteo era considerado como un hijo de Pablo en la fe, ya que había viajado y trabajado en estrecha colaboración con él. Romanos 16:21, 1 Corintios 16:10, Filipenses 2:19 y Hechos 16 del 1 al 3. Al igual que en 1 Timoteo, esta carta pudo haber sido escrita al final de la vida de Pablo, o pudo haber sido escrita en su nombre por alguno de sus seguidores, o quizá 1 o 2 generaciones después de la muerte del apóstol. En el primer siglo, después de escribir en su nombre, o algún seguidor utilizando las mismas características de Pablo, pudo haberlo hecho. En cuanto a la fecha y lugar de redacción, según algunos interpretan los testimonios que encontraron en la propia carta, su redacción puede situarse en la época de Nerón, por los años 65 al 67 después de Cristo, cuando el apóstol se encontraba preso en Roma. Así lo expresamos en el capítulo 2, versículo 9, y también en el capítulo 1, versículo 8,
y versículos del 16 al 17. En cuanto a la estructura de la segunda carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo se presenta así como un testamento del apóstol ya próximo a su muerte. En ella se repiten algunas de las instrucciones dadas ya en la primera carta y se añaden algunas nuevas. En la introducción, después de un breve saludo, capítulo 1, versículos del 1 al 2, hay una acción de gracias a Dios por la fe de Timoteo y el cariño que ha mostrado hacia Pablo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. La parte central de la carta comprende ante todo una exhortación a no avergonzarse del Evangelio, de ese Evangelio al cual Pablo ha entregado su vida. Timoteo también debe de estar dispuesto a sufrir con valor como un buen soldado de Cristo Jesús. Capítulo 1 del 6 al 2, al capítulo 2, versículo 13. Enseguida vienen algunas exhortaciones sobre la actitud de Timoteo que debe asumir frente a los que enseñan doctrinas erróneas. Se les recuerda esos errores que son característicos de una época en crisis y se le dan nuevas recomendaciones referentes a sus deberes pastorales. Finalmente, hay algunas instrucciones y noticias de carácter personal. Capítulo 2, 19 al capítulo 4, versículo 18. La carta termina con una breve despedida, capítulo 4, versículos del 19 al 22. En la perspectiva en que está escrita la carta, este sería el último de los escritos del apóstol. Podemos sacar un esquema de la estructura de la carta de la siguiente manera. Una primera parte sería el saludo, que va en el capítulo 1, versículos del 1 al 2. La segunda parte sería testificado de Cristo, es decir, su fe en Él, capítulo 1, versículos del 3 al 18. Después, la tercera parte sería esa exhortación que Pablo hace a Timoteo de ser un buen soldado de Cristo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. También le reconoce como un obrero aprobado en su trabajo pastoral, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y también habla de la situación que algunas personas han introducido en la comunidad de ideas erróneas en cuanto a la fe, capítulo 3, versículo del 1 al 17, por el cual le exhorta a nuevamente predicar la palabra de Dios, capítulo 4, versículos del 1 al 8. La séptima parte son algunas instrucciones personales en cuanto a la fidelidad y a la perseverancia de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 18. Y la carta termina con saludos y una bendición final, capítulo 4, versículos del 19 al 22. ¿Cuáles son los temas principales que podemos encontrar en esta segunda carta? Primero, las palabras de ánimo y advertencias para Timoteo. Lo vemos desde el capítulo 1, versículos 1, hasta el capítulo 2, versículos 26. Pablo dice que es apóstol de Cristo y saluda cariñosamente a Timoteo, que ha sido como un hijo para él. Le recuerda la manera en que se convirtió en un seguidor de Cristo y lo anima a seguir dando testimonio del Señor, sin importar las consecuencias. Recordemos que esta carta ya está
escrita después del primer siglo, después de Cristo, en el cual pues ya los apóstoles habían sido martirizados y que estaba la primera generación de los discípulos de los apóstoles. Y por eso, ante esa circunstancia y situación que se vivía, era importante ver cómo mantener fiel el depósito de la fe recibido por las palabras y doctrina de Jesús, ya que en estos primeros siglos se da todo un camino en el cual existían personas que dentro de las mismas comunidades formadas por San Pablo empiezan a crear confusión con sus nuevas ideas erróneas en cuanto a la doctrina de la fe. Por eso es que recordemos también que Timoteo, cuando es puesto como cabeza de esta comunidad de Éfeso, era muy joven y que muchos miraban en él o lo miraban como una persona a la cual podían asustar, manipular o incluso vencer. De ahí el que Pablo le insiste a seguir dando testimonio de Jesús, a no tener miedo a las consecuencias que esto pueda traer. Como un buen seguidor de Cristo Jesús, Pablo lo instruye para que le enseñe a los seguidores del Señor lo que ha aprendido de Él, alejándose de la charla inútil y de las tentaciones que capturan a la gente joven. Otro tema principal que aparece en la carta, en esta segunda carta de Timoteo, es el valor y la fidelidad hasta el final. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 8. Pablo advierte a Timoteo que algunos de los seguidores de Cristo se dejarán engañar por los malos maestros, que serán desobedientes, astutos y temerarios. Al final, la verdad de Dios será más poderosa que la locura de ellos. Pablo anima a Timoteo para que sea fiel a lo que ha recibido de parte de él. Precisamente ante esta advertencia, vemos cómo Pablo insiste a Timoteo a no dejarse también, asustar o incluso amenazar por estas enseñanzas, sino que recuerde que esta doctrina que ha recibido es aquella que lleva al hombre a la salvación. Por eso, esta enseñanza incluye un entendimiento sobre las Sagradas Escrituras, que son útiles para enseñar a la gente y mostrarles cómo vivir. Aquí, sobre todo, Pablo invita a Timoteo a predicar a tiempo y a destiempo, a poder anunciar la palabra de Dios como guía para la vida de los seguidores de Jesús. Y además, puesto que los seguidores de Cristo estarán tentados a dejar la verdad, necesitan ser fieles y estar dispuestos incluso a soportar el sufrimiento. Aquí Pablo le invita a Timoteo a no tener miedo a pasar por el sufrimiento de dar testimonio de Cristo ante el mundo, ya que esto implica para él pues pasar por esas situaciones de persecución y de dolor ante esta invitación de vivir la palabra de Dios. Las instrucciones finales y la despedida que encontramos en esta carta, en el capítulo 4, versículos del 9 al 22, Pablo le pide a Timoteo que lo visite en la cárcel. Sabemos que, según el testimonio de esta carta, Pablo está muy cerca ya de ser llevado al martirio, por lo cual le insiste a Timoteo a mantenerse firme en la enseñanza que ha recibido de él. También le hace algunas observaciones y le da instrucciones sobre algunas personas que Timoteo conocía, refiriéndose a que se habían alejado
o que incluso habían dejado la fe y se habían dejado guiar por falsas doctrinas y habían abrazado y creado ídolos a los cuales habían seguido. Por eso era importante mantenerse firmes en esta enseñanza. La carta termina con una serie de saludos finales, donde Pablo invita a Timoteo a poder recorrer este camino de fe y sobre todo a invitar a vivir en la fidelidad. Sabemos que esta segunda carta es muy parecida a la primera en varios elementos. Primero, sabemos que están escritas a toda la iglesia, por eso decíamos que eran cartas pastorales, referentes a que en cada comunidad, sobre todo las que fueron formadas por Pablo, se introducían personas con doctrinas nuevas y engañosas que llevaban a muchos a alejarse de la fe y a crear confusión en la fe referida a Cristo Jesús. Por lo cual Pablo insiste en estas dos cartas a mantenerse firmes y fieles a la sana doctrina. Este creo que es el tema central de las dos cartas, ya que encontramos en ellas exhortaciones de Pablo a Timoteo. Digamos que son cartas que en su mayor parte son exhortativas, sobre todo una a la fidelidad y la otra a dar testimonio, porque sabemos que para poder guiar y para poder mantenerse firme en la experiencia de fe, como el mismo Pablo lo llegará a decir, la fe se fortalece dándola, comunicándola y predicando la palabra de Dios. En esta carta sobre todo aparece esta exhortación de Pablo a predicar la palabra de Dios. Sabemos que en las anteriores cartas Pablo habla de la fuerza de la palabra, habla acerca también de la fuerza de la gracia en la vida de las personas y también de la presencia de Jesús en el corazón de ellos. Pero en esta carta sobre todo habla explícitamente de anunciar la palabra de Dios, de predicar el evangelio de Jesús, de poder ser testigo de Él y dar testimonio con toda la vida. Es por eso que Pablo en esta carta vemos ese apasionamiento que siente y que quiere transmitir y dejar impregnado en el corazón de Timoteo, de seguir anunciando la palabra de Dios. Por eso es que muchos escritores han visto en esta carta un testamento de Pablo, sobre todo dirigiéndose a Timoteo, pero también a toda la iglesia, a que se mantenga fiel a la sana doctrina. Y sabemos que esta experiencia pues no solamente ha sido en el tiempo de Pablo o en el tiempo en que se escribió esta carta. Sabemos que a lo largo de toda la historia de la iglesia ha seguido siendo perseguida, ha seguido también teniendo dentro de sí misma personas que han sacado nuevas doctrinas y que han querido manipular la palabra de Dios y han querido buscar confundir a las personas, sobre todo en la experiencia de fe. Sabemos que aquí ya los apóstoles no estaban, ya habían sido martirizados, por lo cual es una generación que se basa en el testimonio de aquellos que habían recibido la palabra directa de los apóstoles. Es decir, ya eran la primera generación después de los apóstoles en el anuncio de la palabra de Dios. Es por eso que en esta carta Pablo comenta a Timoteo la importancia de la fidelidad a la sana doctrina. Pero también otra cosa importante que vemos en Pablo, que sobre todo exhorta a Timoteo, es al valor de anunciar y de dar testimonio de Jesús aún en medio de las consecuencias. Y él mismo se pone como ejemplo. Yo ahora que sufro cadenas al anunciar la palabra de Dios.
Aquí vemos que Pablo no miente a Timoteo, sino que le dice que al anunciar la palabra de Dios le vendrán sufrimientos como él los ha pasado y los ha vivido en todo momento. Es por eso que ahora Pablo le insiste a Timoteo a que por el hecho de ser joven no se deje engañar por estas nuevas doctrinas, por estas nuevas directrices y situaciones que se daban en el mundo y que habían engañado a tantos jóvenes. Es por eso que también Pablo le invita a Timoteo a que, a pesar de su edad, de ser joven, pueda mantenerse en una madurez de la fe al dar testimonio de la palabra de Dios. Y así lo dispone para que incluso esté dispuesto a sufrir por el anuncio del Evangelio. En las despedidas finales de esta carta podemos encontrar a un Pablo que se despide también de la iglesia, a un Pablo que exhorta a todos aquellos que ha conocido a seguir anunciando la palabra de Dios. Es por eso que al decir que es un testamento, es decir qué era lo esencial en la vida de Pablo. Uno, el encuentro con Cristo, que es lo que exhorta a Timoteo y también a los cuales se despide. Segundo, a vivir la gracia de Dios que han recibido de esa comunión con Cristo Jesús. Y tercero, a dar testimonio de la fe. Es por eso que esta carta también, así como hemos visto en todas las demás, un aporte a nuestra vida actual, pues también esta carta nos invita a eso. Hemos visto que en el mundo actual encontramos situaciones que pueden confundir nuestra fe, incluso en la práctica misma de cada día. Es por eso que esta carta nos puede ayudar a mantenernos fieles y firmes en la sana doctrina, porque como en esos tiempos, pues seguimos encontrando dentro de la iglesia personas que buscan confundir y que buscan alejar de la experiencia de fe a las personas que van conociendo a Jesús. Y es por eso que también esta carta nos ayuda en el momento actual a no dejar atrás nuestra experiencia, sino buscar dar testimonio de ella. Y la tercera cosa que encontramos como esencial en la vida de Pablo es estar dispuestos incluso al sufrimiento por el anuncio del Evangelio. Sabemos que el sufrimiento en el mundo actual pues no es muy aceptado. Incluso se ha buscado más la vida fácil, incluso aquello que implique el menor esfuerzo. Es por eso que esta carta también nos ayuda en la aplicación de nuestra vida a estar dispuestos a incluso pasar por ese momento de prueba, de sufrimiento, pero no alejarnos de esa relación cercana con Dios y poder seguir los mismos pasos de Jesús, dando testimonio de Él, incluso en medio del sufrimiento por el anuncio del Evangelio. Es por eso que esta carta nos ayuda también a poder descubrir el gran valor que han tenido estos grandes apóstoles y sobre todo a sus sucesores, a Timoteo, Tito y como lo hemos visto, también a estas comunidades que aceptaron el anuncio del Evangelio y que ahora lo manifiestan desde su experiencia profunda de fe. Así pues, Pablo nos ayuda a poder acercarnos y sobre todo a poder dejarnos guiar por la gracia de Dios. Que María Santísima nos ayude a dejarnos abrir a la gracia de Dios y poderlo manifestar con nuestra vida y con nuestro testimonio. Que pasen todos muy buenas tardes, que Dios les bendiga.